Bien, señores, nosotros vamos a expresar que nos vamos a dar un gusto que hacía años queríamos. Y me siento mejor de darme ese gusto junto a Carlos y a José Israel, sobre todo. Porque los que trabajamos en esto durante tanto tiempo, tenemos siempre la idea de tener con nosotros personas que llenen las expectativas que los que describen el periodismo y las columnas sobre las que reposan las principales interrogantes del periodismo, que son, José, ¿qué, cómo, cuándo, por qué? Las 6 preguntas básicas. ¿Qué, Sí. quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Bueno, pues hay algunos políticos que uno tiene alguna de esas cosas. Hay otros que uno siempre ha guardado las 6. Se trata de una persona que queremos agradecerle muchísimo que haya aceptado una invitación después de muchos años. 25 años hace, ahora en el 2015, que el señor José Francisco Hernández acompañó en la boleta electoral como vicepresidente, candidato vicepresidencial al profesor Juan Bosch. Bosch fue candidato presidencial acompañado de Rafael Alburquerque, de Rafael Caseacta, de Vidó Medina, siempre, y hasta de Leonel Fernández, en las 4 o 5 campañas en que no tenía ninguna posibilidad de ser presidente. El año o las elecciones en que tenía posibilidad de convertirse en presidente, algunos dicen que ganaron las elecciones, fue en 1990, y su compañero de boleta lo fue José Francisco Hernández, empresario, miembro del PLD. Nunca se ha discutido cómo llega José Francisco Hernández a una posición tan cimera, aún siendo miembro del partido, y su desaparición de esa organización política para en las elecciones del 94 presentarse como candidato vicepresidencial del PRI. Nosotros le queremos dar las gracias y la bienvenida a José Francisco Hernández para hablar de todas esas cosas. Gracias por estar aquí. Es un placer. Vamos a edificar, ya que hace 25 años, queremos decirte, José Francisco Hernández, ¿dónde nace? En Monteplata, En Monteplata. en el municipio de Monteplata. ¿Cuál es su actividad principal? ¿Cuál fue su actividad de vida? Bueno, yo hasta los 24 años estuve trabajando como empleado público y empleado privado. Como empleado público no nombrado nunca por el doctor Joaquín Balaguer, sino por eso que decían por nómina. Uno iba con una tarjeta a cobrar al Play o a la Secretaría de Finanzas. Si se acababa el dinero, pues la tarjeta de uno no funcionaba ese día. Y como empleado privado trabajé en varias empresas grandes del país, en La Manicera, en IBM, por ejemplo, en Bermúdez. A veces lo localizan en Santiago, en Santo Domingo, en Puerto Plata y en Monteplata. ¿Cuáles fueron las comunidades en que usted se manejó? No, yo me manejé en el país, pero tú dices electoralmente. No. No, yo conozco el país completo porque yo trabajaba viajando con La Manicera, yo era auditor de siembras. Y después como gerente de venta de Bermúdez, o subgerente de venta de Bermúdez, también viajé muchísimo a todo el país. Yo conozco todos los rincones de este país. Cuando usted se inscribe en el PLD, ¿en qué año es? En el 80-81. ¿Cuáles son sus relaciones originales con Bosch? Bueno, don Juan me invitaron a una pequeña entrevista con él en casa. ¿En qué año? Eso fue en el 80. Ya él se había ido del PRD. Sí, don Juan se fue en el 73 del PRD. Entonces, en esa conversación que sostuvimos, él, doña Carmen, mi esposa y yo, y algunos otros compañeros o excompañeros del partido, quedamos muy bien impresionados ambos, y la próxima visita que él hizo a Santiago de los Caballeros fue a mi casa. Y a partir de ahí jamás volvió a ir a ninguna otra casa que no fuera la mía. Hay una forma de hacer exámenes y yo quiero pedirte y además
pedirte excusa por la forma en que la voy a manejar. No quiero caer en el irrespeto y en tu cortesía de venir aquí. Hay una cosa que se llama selección múltiple, que es falso, verdadero, falso, verdadero. Yo quisiera hacerte una serie de afirmaciones en que tú no las califiques como falsas y verdaderas. La candidatura vicepresidencial de José Francisco Hernández, cuando ya había gente con historia dentro de ese partido y antecedentes de haber sido vicepresidente, el que en el momento más importante, con posibilidades de obtener el poder, y que si hubiera ganado posiblemente ese periodo lo hubiera terminado usted como presidente de la República, porque Bosch ya estaba muy deteriorado. Se dice que tenía que ver, una versión es la casa, que usted era un hombre de la casa de Bosch. ¿Es así? ¿Cierto? ¿Con militancia o sin militancia? Con militancia. Con militancia. Pero usted era un hombre de Bosch y de su mujer. Sí, señor. Era así. Principalmente de Bosch. Bien. Segundo, que era un hombre de la Manicera, un aporte de esa empresa a ese partido. ¿Es así? No, eso es falso. No es falso. Se dice también que usted inició algunas operaciones comerciales con Cuba en el momento que por un lado el PCD y por otro lado Bosch se competían frente al gobierno cubano, y que usted vía Panamá tenía algún tipo de relaciones con el gobierno cubano, y que eso hizo que usted fuera su candidato vicepresidencial. No, eso es falso. Ahora, yo sí tenía relaciones con el gobierno cubano, pero no vía Panamá ni nada, no directamente. Comerciales. Comerciales. ¿Qué usted llevaba o traía de Cuba? Bueno, el primer barco que vino a República Dominicana después de la Revolución Cubana del 59, ¿verdad? Sí. Lo traje yo aquí con 3.000 toneladas de cemento. El barco se llamaba Herman, por cierto, era el nombre. Bien. ¿Usted llegó a conocer al señor Ochoa, al general Ochoa? No. ¿En Cuba? No. ¿Nunca lo conoció? Nunca. Ni hacía negocio vía Panamá. Bueno, vía Panamá hicimos algún negocio, sí. Esas relaciones con Cuba. Que es impublicable, ¿eh? No quiero problemas con la embajada. ¿Qué cosa es Con la embajada americana. Lo del negocio que hizo vía Panamá. Aunque todos los negocios había que hacerlo con Cuba vía Panamá, porque uno tenía que tener una cuenta en un banco en Panamá para cobrar el dinero en la moneda panameña, no en dólares. Porque si no, los norteamericanos te lo... Pero en Panamá no hay moneda. Sí, bueno, hay una moneda inactiva, Que es el Balboa. que es el Balboa. Y los bancos hacen operaciones. En número nada más, tú no ves nunca el papel. Bien. Bueno, pero cuando te pagan en dólares. Exacto, pero ya te pagan fuera de la... Esas transacciones se hacían vía Panamá, ¿verdad? Sí. Una cosa, las relaciones con Bosch facilitaron las operaciones comerciales con Cuba. Mira, esa pregunta yo creo que la va a agradecer el país, porque las relaciones de Bosch con Cuba y mis relaciones comerciales con Cuba no tienen que ver nada con las relaciones mías con Bosch. Ah, ya. ¿Me entiendes? A don Juan lo convencí yo de algo que nadie lo había convencido en la vida. Y es que le dije, mira, don Juan, el PLD era un partido sin dinero. La persona económicamente de mejor posición en el PLD éramos Eduardo Selman y yo. Y Miguel Enrique Ferri. bueno, pero Miguel Enrique Ferri era allegado, pero muy tangencialmente. No tenía, Por Temito Clemontán. sí, porque Temito que trabajó con él Sí. pero no había una relación ni había un aporte tan cuantioso. En la campaña yo fui a la casa de Miguel Ferri, que él hizo una reunión para recaudar dinero para el partido, y ahí estaba el que era presidente de la Manicera, Enrique Armentero, estaba Miguel Ferri Iglesias, estaba la señora Villella, y había un par de empresarios grandes, ¿verdad? Más. Pero Bien. ahí no se recaudó gran dinero, porque es que a don Juan no le daban dinero. Sí, pero, José Francisco, el tema es que para fijar la posición, las relaciones suyas con Bosch, nosotros estábamos, si era Cuba, si era una relación económica o si era una relación personal o política, porque yo veo que después del 90 el partido lo ignora a usted y lo desaparece. No, pues no solamente que me ignora, sino que pagan para que me ignoren.
¿Qué significa eso? Bueno, que a mí después del 90 no hubo una institución, ni nadie, ni un programa de televisión que volvió a invitarme para saber mi opinión con respecto a las cosas. A pesar de que hubo un pequeño ¿Y periodo... no fue que usted mismo se retrajo? No. A mí me retrajeron como me ¿Y obligaron. cómo usted termina con Jacobo Magluta? Porque Jacobo fue a mi casa y Jacobo es una persona muy, muy interesante, más interesante que lo que la gente se piensa y que la idea que vendieron principalmente los PLDistas de Jacobo y los PRDistas posteriormente. Jacobo era un tipo muy bueno, tal vez fue la persona más indicada que había en su momento para dirigir este país. ¿Y qué usted le aportó a Jacobo? Bueno, yo no sé ¿Qué entendía él que usted le aportaba? No sé, porque yo cuando Jacobo me invitó a que lo acompañara en su partido, yo la condición que le puse, mira, yo no quiero ser candidato de nada. Y al fin y al cabo, él me llevó como candidato a la vicepresidencia. Bien, yo entendí. Pero se quedó algo vacío en el camino, ¿verdad? Decía que Selman y usted eran las únicas gente que tenían los pies sobre la tierra, que trabajaban, que producían Sí, y que sí. podían aportar dinero Exacto. de su propio peculio, como decía el jefe. Claro. Ahora bien, usted dice que aportó una idea que Juan Bosch apoyó. Perfecto. Yo le dije a don Juan, mire, ¿por qué no hacemos negocio con Cuba? Y el dinero que provenga de esas operaciones lo utilizamos para La política. la campaña y ese tipo de cosas. Y él aceptó. Don Juan nunca aceptaba ningún tipo de ayuda de los cubanos ni nada de eso. Entonces yo le dije, yo pongo el capital para el asunto de la creación de la centrífuga y los beneficios que van quedando los vamos aportando a la actividad política. Y don Juan me hizo una carta de la cual yo no conservo copia porque yo no acostumbro a conservar copia de nada que pueda ser comprometedor, para que no crean que yo lo voy a utilizar o para no verme tentado en el futuro de utilizarle, mucho menos de personas a las cuales yo le tenía tanto respeto y El que admiración. guarda papeles siempre está pensando romper. Sí. Entonces, esa carta lo que decía era precisamente que me dieran la posibilidad, la facilidad del cemento cubano para venderlo aquí. A mí. La carta iba dirigida a un funcionario cubano. En esa época era, no recuerdo el nombre de él, que era el encargado del Departamento América después de... Piñeiro. No, el después de Piñero, el del Departamento América aquí en República Dominicana. Que fue embajador después. Que fue embajador. El embajador, ¿cómo se llama? Uno que vino como segunda base una vez. Como Sí, que venía. un bailarín de ballet, otra. Sí, él siempre. Este era un político, pero yo no recuerdo el nombre de él. Pero él, Él fue embajador después. sí, él fue el primer embajador que hubo. Omar Córdoba. Omar Córdoba, Omar perfecto, Córdoba. Sí, hombre, que era. Cada vez que venían con la vacuna para la fiebre porcina, cuando venía Alicia Alonso, él era que le decía para dónde Sí, girar. él era el enlace político con Sí. República Dominicana. Entonces, El Dominican Desk. sí. ¿Y cómo terminó la recomendación? ¿Pudieron hacer algún embarque? Claro que sí, hicimos varios embarques. Usted nunca Y Kiko tuvo... Tabar nunca puso contratiempo con eso. No, Kiko Tabar no. Kiko Tabar intervino después que yo traje entonces un embarque de aceite. Y aceite de... De aceite de maíz para venderlo aquí en el mercado. de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí, de la Cargill. Y entonces Kiko Tabar hizo que se me pudriera en el puerto el aceite, porque atentaba contra los intereses de la manicera, ¿no entiendes? En ese momento había cuotas de importación para el oligopolio del aceite. Sí, pero de aceite crudo, Sí, que pero no era crudo nada. El que traían era ahora aceite hablando refinado. de intereses de la manicera, generalmente los negocios suyos chocan con algunos monopolios, porque con la varilla usted tuvo el mismo Sí, porque problema. a mí no me gustan los monopolios. En el tiempo del cemento también. Pero usted no tenía poder económico para romperlo, por Bueno, ejemplo. pero no sé. La varilla se la dejaron también. No se podría porque el acero Ese no se criterio pudo. es cuestión de principio. Aunque yo no fui un político Digo, el descollante. principio de cualquier negocio Sí, es romper el monopolio. exacto.
Entonces el monopolio era estatal, me parece que para ese entonces. Bueno, No, el no, monopolio ya es, no. es estatal, sí, el de la varilla. No, el del cemento no, No, en ya ese estaba momento no. Huáscar y San Pedro. El cemento no tuvo problema porque el cemento, nosotros trajimos cemento de Albania inclusive. De Albania. Sí. Duro. Sí. Todo era duro en Albania. Sí. Los comunistas más recios del mundo. Y entonces, oye, manejar un barco de cemento de 20.000 toneladas en estos puertos de Santo Domingo, en ese momento, eso era una odisea. Pero no hubo problema con respecto Al origen del producto. al origen del producto, aunque hubo aquí algunos intentos de boicot de parte de los productores locales y eso. Pero en ese momento había escasez realmente. Bien, O sea, cuando a usted lo designaron candidato vicepresidencial, ¿internamente hubo alguna oposición? claro, sí, no, una no. Hubo muchas oposiciones. Y él lo impuso. Ahí yo conocí mis verdaderos amigos, que no resultó ser ninguno. No le queda ninguno en el PLD. No. Una pregunta, ¿cómo ese grupo que hoy está gobernando toma ese partido para sí y deja a Juan Bosch marginado? Ese es un plan que tenía, un plan que vino. Pero ¿quién es el cerebro de ese plan? El cerebro Porque de ese, no fue Leonel. no, el cerebro de ese plan, bueno, Leonel tenía que ver con eso, pero fue más bien Rafaelito Alburquerque. El que comenzó O sea, eso. la salida de Rafaelito Alburquerque del PLD fue que motorizó ese plan. ¿Y por qué fue que Juan Bosch rompió con él? Bueno, por lo que rompía casi toda la gente con Juan Bosch, que comenzaba ese grupo a meter chisme, a averiguar cosas y a hacérsela llegar a don Juan. Y don Juan en algunos momentos rompía con esa persona, si le convenía, ¿verdad? A él ya Rafaelito estaba tratando de crear su propio grupo, bueno, de hecho lo tenía, quería suplantarlo a él en el liderazgo, puso a circular algunas informaciones que le hacían daño a la figura de don Juan, como el hecho de que tenía Alzheimer y que lo estaban tratando en Cuba, se lo diagnosticaron en Cuba en una clínica llamada Santa Bárbara, algo así, que realmente no existía. Y entonces eso provocó la expulsión de Rafaelito. Entonces hubo una serie de chismes que involucraban casi al comité político completo del partido en el 81, 82, en donde ahí habían gente acusada de ladrones, otro de haber matado a militantes del partido, otros de haberle robado la cartera a otro compañero, otro de haberle tomado la esposa prestada a otro. Todo ese tipo de cosas se dio en ese momento. Volviendo al tema de Cuba. Entonces la versión de que José Francisco Hernández elaboró el marfil de África de Ochoa en las zonas francas, de que eso fue mentira. No, eso es falso. Ni usted tiene conocimiento de dónde sale No, eso. esos son inventos de este que vendía Sevenop aquí, César Suárez. Ajá. César Suárez era un tipo malévolo en eso, inventando embustes, Cosas. haciendo... ¿Pero qué es César Suárez? Ese mismo, el que traía artistas, que ahora es el hijo que lo hace. Ajá. Sí. El dueño del Teatro Nacional. ¿Eh? Sí, exacto. El dueño del Teatro Teatro Nacional, exacto. Está el dueño del teatro. Ah, Sí. lo que Pero pasa no sabía, es... él tenía relaciones con Juan Bosch, así tan No, él estrechas. tenía relaciones con el reformismo cuando lo enfrentaron a ellos. No, Esa era la él- campaña él se sucia. inventaba todas esas cosas. Como cuando en el 90, que realmente nosotros ganamos las elecciones con mucho margen, Pero Juan Bosch no quería ganar. No, eso no es cierto. Si don Juan nos mandó a nosotros a preparar el gabinete a las 12 de la mañana del día 15, del día 16 de mayo. ¿Y quién se opuso a la protesta? Cuando querían tirar el pueblo a la calle, dijeron, no lo hagan. No, el mismo don Juan reaccionó. No dudo que alguien le haya hecho llegar alguna información y cosas de esas. El propio Peña Gómez, por ejemplo. El doctor Peña Gómez, Le propuso. yo estuve buscándolo a él, lo mandé a buscar con mi esposa y con mi hermana Marisol, la que era entonces la esposa de Fello Superví. Y Peña Gómez apareció a las 11 de la noche del 17 de mayo a la casa de Juan Bosch. Porque él hasta que no habló con Balaguer, no fue donde Juan Bosch. Este país políticamente ha estado entrampado toda la vida. Aquí tú no sabes quién es ¿Y que tú estás convencido que ustedes ganaron? Claro que sí. ¿Quieres que te diga una cosa? Aquí había una empresa que era el equivalente como del CONEP en República Dominicana, Consejo. pero una empresa española, que trabajaba para el CONEP de España.
haciéndole unas encuestas a Alejandro Grullón, que siempre estuvo interesado en que lo llevaran como candidato a vicepresidente. Sí, es así. Sí. Inclusive en ese momento él quería ser candidato a la vicepresidencia con Juan Bosch. Y esa empresa hizo unas encuestas con el pretexto de que de ver dónde era el mejor sitio para instalar sucursales del Banco Popular. Digo, no sé si puedo mencionar el nombre. Sí. Yo no Seguro, se puede mencionar todo aquí. Además, yo he estado tan en Todo. contra de todos los ricos de este país que estar en contra de uno más no No importa. importa. No, ese no es uno más. Ese no es uno Ese no es más. cualquiera. uno más. Bueno, Ese es el más. sí, entonces Ese es varios más. ellos con ese pretexto, pero lo que estaban era midiendo el nivel de popularidad de Alejandro Grullón y sus posibilidades de ver qué podían aportar en una campaña. Ellos reunieron a cada uno de los partidos que en ese momento tenía posibilidad de ganar las elecciones. A nosotros nos reunieron en la torre de la Winston Churchill, la Torre Universal, en el último piso. Participó Juan Bosch y el comité político. Yo era miembro del comité político en ese momento. ¿A usted fue miembro del comité político? Claro, porque yo era el candidato a la vicepresidencia. Entonces, eso es una tradición en el PLD. El que es candidato a la vicepresidencia o es vicepresidente, como el que es presidente de la Cámara de Diputados o es presidente del Senado, lo pone como miembro del comité político. Entonces, en esa encuesta, 15 días antes de las elecciones, nosotros teníamos casi un 20% por encima de Balaguer. Un 20%. Entonces, cuando terminó la reunión, yo llamé a don Juan a un lado y dije, don Juan, mire, nosotros no le ganamos a Balaguer con un 20%. Olvídese de eso. Hay que buscar más. Me dijo, ¿tú qué le digo? Sí, hay que buscar más, hay que buscar dinero. Que fruto de eso vino un asunto de una reunión en la que invitaron a Juan Bosch, que la preparó Leonel Fernández, con un grupo de gente del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Entonces don Juan me dijo que asistiera yo. Yo asistí a la reunión, entonces estaban estos políticos, había gente de la oficina de los Kennedy, y me preguntaron qué yo consideraba que ellos debían hacer para colaborar con el triunfo nuestro, porque el triunfo de nosotros parecía ser seguro. Yo le dije, mira, a nosotros nos falta una cosa que yo sé que don Juan no se lo diría a ustedes ni se lo aceptaría, pero yo no tengo ese tipo de problema, ni tengo empacho para aceptarle 20 millones de dólares. Lo dije yo. Entonces, Leonel como que no le gustó, no le gustó la cosa. Y nada, ahí terminó la reunión. ¿No le gustó la propuesta Sí, tuya? no le gustó. Pero bueno, eso es lo que nos hacía falta a nosotros, 20 millones de dólares Pero para... tal vez Leonel consideraba que le faltaba más. Ah, es posible también, sí, porque resulta que después... ¿Y qué función tenía le Leonel? gustaban los números grandes. ¿Quién era? Porque Leonel lo que nos llevaba video en el 90 a Sí, nosotros. eso es lo que era él. Pero hablaba inglés. Sí, hablaba inglés, y era muy educadito. En ese entonces todavía, el PLDista de ese entonces todavía se asustaba cuando veía muchos ceros para la derecha. Sí, sí, no, los ceros asustaban a los peleadistas. Pero dime una ya cosa. no, Dime una Ya cosa. no. Dime una cosa. Y la parte del, Los ceros a la izquierda sí los asustaban. la parte Sí. del PLD en ese segmento socialista, ¿cuál era? En la La parte... parte. Pues tú me dijiste que le planteaste el negocio a base de ayúdeme a establecer negocio con Cuba. Sí. Yo le doy una parte. No, una parte no, yo lo daba todo. 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 Hasta el capital que yo invertí se lo daba ¿Y qué otros negocios se No, pero hicieron el con capital, Cuba? si ¿Qué le da el otros capital negocios? no puede ser más negocio. Sí, ¿Qué sí, no, yo otros lo di negocios todo. se hicieron, además del teléfono de Albania? Del cemento. Cemento Del de Albania. cemento de... No, no, bueno, el cemento cubano también. trajimos unas estufas hechas en Cuba que parecían tanques de guerra. Una estufa y le gustaban a los campesinos, a la gente de la loma le encantaban esas estufas. Eran duras. Sí, eran duras. Pesaban mucho. Yo me imagino que ahora con el precio del acero debe estar vendiéndola como chatarra. Pero usted está mencionando una época en la cual usted a un partido que sobrevivía supuestamente aparte de vender a partir de la venta de periódicos y de bonos y de rifa y algunas actividades, entrar a nivel de recaudación diferente, con un tipo de relación empresarial. Y es que en ese entonces, en el PLD, en los años 90, cuando usted fue candidato vicepresidencial, aún no era visto como algo, como una opción de poder, o era visto con recelo o con cautela por los empresarios. No, los empresarios estaban entusiasmados conmigo. Con usted, Sí. no con el Juan Bosch ni con No, el no, PLD. no conmigo, indiscutiblemente. No solamente los empresarios, también la mitad del PRD votó por nosotros. Y tomó como excusa que lo hacían por mí, no por Juan Bosch, porque tú sabes que los PRDistas no eran muy bochistas.
Pero nada, aquí se encarga. El- Mira, las mujeres se volvieron locas conmigo. Los PLDistas, para no permitir, digo, Modesto, Franco. esa Sí. cúpula. Sí, no, pero que no, te verdad. estoy diciendo lo que Modesto y pasó. Franco. Sí, es así. Pero lo importante no es lo que te dije ahora, es lo que te voy a decir después. Ajá. ¿Tú entiendes? La cúpula del PLD, que no se explicaba por Esa qué. no votó. Sí. No, ellos no se explicaban por qué me llevaba Don Juan a mí. Nadie. ¿No me entiendes? O nadie, mejor dicho. Entonces comenzaron a vender la idea de que era polvo hermoso y ese tipo de cosas. No, pero los empresarios sí se dieron cuenta. Los empresarios ¿Por sabían- qué te pusieron ahí? Ajá, ¿Y por qué lo pusieron? Por empresario. claro. Por una forma de, Sí, pero de ¿quién llevar era? un hombre de lo suyo al poder. Sí. Pero realmente tú no representabas ningún grupo económico. Bueno, Tú porque- eras un Pero caso ellos- aislado. Ellos lo Bueno, ungían. déjame decirte una cosa. Yo era de los principales empresarios de Santiago en ese momento. ¿Pero en qué En área? el orden económico. Bueno, yo tenía hoteles, yo tenía compañía de seguros, yo tenía constructora, yo tenía una fábrica de joyería que fue pionero en la fabricación de joyería. Ahí fue que vino el de Marfil, que se inventó ¿entiendes? César Suárez. O sea que Oye, yo era un la empresario. joyería de, Ese fue el de pretexto. Ochoa, sí. y no era un empresario cuestionado como sucede ahora, ¿tú me entiendes? O sea que en cierto modo yo La tenía... posición de Víctor Grimaldi con el centro de cómputo, ¿cómo la calificaste? Bueno, Víctor Grimaldi en primer lugar no era el jefe del centro de cómputo, eso es una falsedad total. Víctor Grimaldi era muy amigo de Don Juan lo quería mucho y a él le asignaron la tarea de colocar un monitor, dos monitores, uno en la casa de Damaso García, que fue donde pernoctó el comité político del partido, viendo los cómputos, y otro en el Social Club. Vamos a ser pelotero. Sí. Sí. Y entonces ahí, esa era la función de Víctor Grimaldi. Los centros de cómputo del PLD estaban, uno en donde Miguel Coco y otro lo tenían los reformistas, donde estaba Jacobito Valdés Albizu, hermano del gobernador de Banco. Héctor. Estaba Vicente Bengoa, era de la gente de, porque Vicente es primo hermano de Jacobito. Primo hermano de Héctor. Pero estaba votado del Y PLD. estaba Pedro Jaque, un reformista confeso también, que trabajaba en IBM conmigo, por cierto, en ese centro de cómputo. Bien. ¿Quién era tu grupo más cercano de colaboradores, empresarios y políticos que trabajó en el equipo electoral del 90 con José Francisco Hernández? Es que el PLD no tenía empresario, no había nadie. Ahí el grupo era yo. Y los amigos que me daban dinero. Pero al fin y al cabo yo terminaba poniendo el dinero que hacía falta, siempre. Porque es que le daban muy poco dinero. ¿Cuánto tú valoraste que costaba esa campaña hace 25 años? Bueno, el PLD presentó... Porque solamente a Estados Unidos se le sugirió 20 millones. Sí. Realmente, ¿Y a Carlos Andrés cuánto se le pide? No, nosotros no tenemos relaciones con Carlos Andrés. Pero, ¿y cuál es el vínculo Juan Bo, Peña, Peña Carlos Gómez, Andrés. Carlos Carlos Andrés. Andrés Pérez? No había ningún vínculo ahí. Bueno, su conocimiento sobre los hechos y alguna relación en el pasado, no sé. Pero vínculo en ese momento, Peña Gómez, Carlos Andrés y vos, no había ninguna. Bien, vamos a una pausa con José Francisco Hernández y seguimos con el mismo tema. Bien, estamos haciendo historia. El O sea, Muchas cosas que no se tu sabían. interlocutor en Cuba, ¿quién era? Mi interlocutor, O sea, fuera de Omar Córdoba. Más arriba, mucho más. bueno, este comandante, que no recuerdo el nombre. ya- Piñeiro. ¿Eh? No, Piñeiro. Piñeiro, yo con Piñeiro no. Nunca hablaste con No, Piñeiro. no. A mí ¿Seguro? No, era, tú lo conoces chiquito, ya que era un hombre mayor, parecido como a Arnoldo Botello. Yo iba- Montaner. Montaner. Sí. Bien, ahí nos llaman y nos Montaner dicen Oropesa. que hay, Exacto, ese. que hay una situación, a ver si tú la recuerdas, que en principio el Departamento de Estado trató de darle apoyo a ustedes, pero en un momento dado decide retirarle todo el apoyo a Juan Bosch. ¿Eso fue así? No, eso no es cierto. Al contrario, la embajada americana estaba conteste con lo que iba a pasar ahí, que era el triunfo de nosotros. Inclusive habían decidido que el Poder Ejecutivo era para ustedes y dejarle el Congreso a Balaguer. ¿Era cierto? Bueno, esas cosas, ya eso no te puedo decir, porque tú sabes que eso se negociaba siempre. Balaguer con su Congreso era muy celoso, ¿te entiendes? Pero no, eso no. ¿Tú nunca tuviste contacto con Balaguer en la campaña?
No, nunca. Ni vos te mandó donde Balaguer a No, hablar vos me con, mandó a hablar con Peña Gómez, pero con Balaguer no. con Balaguer, no. Entonces me manda a hablar con Peña Gómez y después que pasan las elecciones, el grupo hegemónico ahí se inventan, Monchi Fadur y Fello Suberví, se inventan una estrategia para ver cómo yo caía en un gancho, de que Peña Gómez quería hablar conmigo, lo llevaron a mi casa, yo hablé con Peña Gómez, de nada, no sé a qué fue él allá, y entonces después me hicieron un juicio político en el partido. Por hablar con Peña Gómez. Por hablar con Peña Gómez. Y le dije yo a don Juan que estaba en la reunión del juicio ese, de don Juan, pero vea, ¿y cómo usted se pone aquí a perder su tiempo? Como usted sabe perfectamente que fue usted que me mandó a mí a hablar con Peña Gómez, y usted sabe bien que esta reunión que se dio con el conocimiento suyo, pero yo le dije, mire, Peña Gómez quiere hablar conmigo, yo no sé. Y dije, ¿qué quiere hablar con Peña Gómez contigo? Y yo no sé. Se lo estoy diciendo para cuando pase, ya usted sabe lo que viene. ¿Cómo usted se pudo manejar en ese ambiente tan tortuoso de ese partido, que no lo querían, pero que lo necesitaban? No, porque la política en ese momento para mí era como especie de... No era algo que me hacía, me impactaba emocionalmente. La idea de yo meterme en la política de verdad era a los 45 años, ¿verdad? Yo tenía 37 cuando fui candidato, 38 cuando fui candidato a la vicepresidencia. Y entonces yo llevaba la cosa como de relajo, como dice la gente, ¿verdad? De relajo. Sí, pero Sí, usted, pero, ¿cómo se entendía un hombre con los pies sobre la tierra, produciendo dinero, con empleados, con nómina, frente a un grupo de diletantes que nunca había trabajado? Eso es complicado. Bueno, resolviéndole problemas, haciéndole favores, ese tipo de cosas. ¿Dónde estaba el fuerte suyo dentro del partido? ¿En Santiago o en la capital? No, yo no tenía fuerte en ninguna parte porque yo no tenía grupo. Entonces solo manejaba Juan Bosch. No, yo era muy amigo de Norges Botello, lo aprecié muchísimo, y él a mí, a mi familia. Yeah. Pero no que fuera grupo de ¿Y del esa grupo gente de estaban Norges Botello. conscientes de que en un momento dado usted se pudo haber convertido en presidente de la República? Bueno, por eso hicieron tanta resistencia. Porque yo le voy a hacer una confesión. En esa época el profesor Bosch iba al programa en el 4, en el 90, Sí. y sus condiciones físicas todavía no estaban en un proceso avanzado, pero ya tenía algunas lagunas, que hay que ser justo. Euclides lo protegía mucho, porque andaba con él para arriba y para abajo. Y yo veía que él tenía problemas en el tracto genitourinario, porque él lucía que estaba en tratamiento para problemas prostáticos. Bueno, imagínate, hombre de esa edad, nosotros tenemos un problema prostático. Seguro, ya sí. No desde los 40 años. Pero, sigue. No, pero aprovechando que estás hablando de la relación, un empresario, un cuerpo extraño dentro de un partido ya Exactamente. establecido, ¿cómo usted veía? Usted era el que tenía el sentido práctico de lo que hay que hacer, por ejemplo, porque el que maneja una empresa y conoce la economía, ¿cómo veía usted los conocimientos suyos y su práctica diaria con el idealismo que posiblemente predominaba dentro del partido? ¿Usted no consideraba que quizás ahí adentro había muchas ideas que en la práctica eran inejecutables? Claro, ese partido era una pantomima de una situación política que solamente estaba en la imaginación de algunos de los que lo dirigían. El partido no tenía capacidad, inclusive en ese momento, para asumir el poder. No la tenía. Pero por lo visto ustedes no tenían programa de gobierno. No teníamos programa de gobierno. ¿Y cómo la adquirió tan rápido la capacidad de gobierno? Porque de repente en el 96 ya era gobierno. Bueno, pero fue con los reformistas. No, el gobierno no fue reformista. ¿Usted cree que el Fue con PLD... los reformistas. No, los reformistas lo ayudaron a ganar. Claro. Lo- Y a gobernar también. No había reformistas Pero vean, importantes. ¿de Andino qué era? Amigo de Leonel. Reformista. Sí, tenía una experiencia de Y trabajo. digo de Andino porque de Andino Con ha Bebecito. No, hecho tenía una algo. experiencia de trabajo con Bebecito. Claro. Pero era PLDista. No, señor. Pero los PLDistas, visto ya después que usted salió de ahí, ¿usted cree que aún habiendo llegado al poder, cuando lleguen al poder en el 96, todavía no sabían qué hacer con un país? Pero mira, ¿qué tú esperas de un partido que estamos en pleno proceso postelectoral? Don Juan dice que hay un fraude colosal. Hacen un centro de cómputo manual en las oficinas de Eduardo Sherman y no le permiten a nadie que sume con calculadora, ni computadora, ni nada.
de que porque estaban intervenidas. ¿Tú crees que una gente que tenga esa mentalidad está en condiciones de, en el 1990, no estamos hablando del siglo XVII, está en capacidad de dirigir un país? ¿Tú sabes quién era el jefe de cómputo en ese momento, en la postelectoral? No era Víctor Grimaldi. No. ¿Quién era? Juan de la Cruz Buré. Dime tú. Buré, pero Buré era PRDista. No, Buré fue PRDista después que lo votaron del PLD. Ajá. Sí. Él era el jefe de cómputo, era miembro del comité político del PLD en ese momento. Una pregunta, después del 90, ¿cuánto? Pero tú entiendes lo que te quiero decir. No, perfectamente. Que no se podía calcular en una calculadora. Doña Mechi Macarrulla, sumando a mano, ¿tú te imaginas eso? Ella sumaba rápido. Sí, pero óyeme, han convocado el comité político. La arquitecta. Han convocado el comité político porque Doña Mechi había conseguido 6,000 votos de diferencia, que era con lo que ganábamos. Dime una cosa. Y fue un problema de tirar del 90 al 96. Y Balaguer terminó ganando por un estrecho margen. Por un estrecho margen. Oye, una cosa, en el 96 cuando gana el PLD, ya usted se había ido, había sido candidato en el 94 con Jacob. Pregunta, ¿cómo lo tratan la gente del PLD en estos 4 gobiernos que han tenido? Mira, ese es un tema que requiere de 3 o 4 programas para tratarlo. Pero te voy a decir, a mí me trataron muy mal. El sector de Leonel Fernández. Sí. Muy mal, hasta el punto de que yo tengo... Como persona y como empresario. Como todo. Yo tengo una esposa que quiero muchísimo. Tú la conoces a Sonia Villamán, sí, sobrina de Titín, que fue uno de los luchadores antitrujillistas, que también tuvo que ver con las cosas que tú narras en estos días. José Joaquín, creo que se llamaba él, Villamán. Sí. Entonces... Estuvimos presos en enero. Exacto, estuvo preso. Sí. Sí. Entonces, en esa época, mi esposa, con la presión, la tensión que nosotros teníamos, nosotros perdimos todo, materialmente lo perdimos todo. La campaña te llevó por el medio. Mira, lo primero que hicieron esa gente fue, cuando Leonel era apenas candidato a la presidencia, que me mandaron a hacer un embargo. Primero le cogieron a una gente que parece que estaba colaborando con ellos, que yo le debía 300,000 pesos. Le cogieron el pagaré, era un pagaré notarial, y me hicieron un embargo sin ningún tipo de razón legal, porque yo no me había negado a pagar, yo estaba pagándole y le había ofrecido en dación de pago un carro, un solar, un tipo de cosas. Espérate. Un hombre que había tratado de conseguir $20 millones por un partido, lo embargan por 300,000 pesos. 300,000 pesos, no, pero que nosotros quedamos limpios y nos hicieron perder todo. Ese grupo de Leonel. Pero no solamente, lo que me hicieron a mí no es nada. Lo que le hicieron a Bosch. A Bosch le quitan todos los médicos que venían con él desde el PRD. Los médicos de cabecera de Don Juan, que viajaban con él a todas partes. Y lo tenían controlado, Don Juan. Don Juan, aunque tenía sus deficiencias, pero él se mantenía controlado médicamente. Le cambiaron los médicos y Don Juan en 2 o 3 meses se volvió nada. Entrevistan a los médicos de Don Juan, a Herminio y a esa gente para que tú veas lo que pasó ahí. O sea que a Don Juan prácticamente aceleraron ese proceso de deterioro. De manera, sí, y no fue de manera casual. Fue a propósito. Pero tú estás haciendo acusaciones temerarias. No, pero yo puedo hacer acusaciones peores que esa. Yo puedo hacer, por ejemplo, Leonel Fernández y alguna otra gente más de ese comité político falsificaron la firma de Juan Bosch. ¿Para qué fines? ¿La de Dios o la de Juan Bosch? No, la de Juan Bosch. En ese caso fue la de Juan Bosch. Sí, y entonces. Cuando yo me fui del PLD, yo un día en off le dije algo a unos periodistas sobre un asunto de una orgía que celebraban dirigentes del PLD en Santiago. Pero lo dije en off, no pensaba que eso iba a ser una cosa. Pues lo pusieron en primera página en todos los periódicos al otro día. Y el PLD, para defender su moral, o sea, no el PLD, sino ese grupito de malandrines, para defender su moral, me demandaron por 50 millones de pesos en esa época. Eran 50 millones de dólares. Digo, ¿con qué diablo voy yo a pagar esto? Entonces, me llevaron allá. Tú sabes que cuando en esa época no había el procedimiento ahora legal que hay, el asunto ese, el libro ese que hay para seguir las causas, sino que la íntima convicción del juez tenía que ver.
Balaguer, para protegerme a mí, por razones políticas, Balaguer no me conocía a mí, mandó a un juez a dirigir la causa para que no dejaran que esa gente me volvieran añicos. Entonces, Marco González murió, por cierto, amigo mío, Marco. Y en esa causa hay que presentar las calidades por las que está cada quien ahí. Y ellos presentaron, y quien firmaba la demanda era Lidio Cadet, como secretario general del partido. Y el juez le dijo que no, que quien tenía que firmar esa carta era Juan Bosch, esa demanda. Don Juan ni se enteró de esa demanda. ¿De que él firmó eso? No, él ni se enteró. Y al otro día o al otro día desaparecieron ellos Con la carta. con la carta firmada. O sea, ¿quién la firmó? Bueno, Leonel Fernández tenía que haberla firmado. No, pero O necesariamente. Franklin Almeida, Lidio Cadet. Leonel Fernández fue el que falsificó esa firma. Tú puedes estar seguro de eso. Y si él quiere, que me demande a mí ahora. Que me demande y que Él vayamos. tiene bastantes problemas para demandar. Sí, pero no le agreguemos más a su tragedia. no, pero golpear palo caído no es bueno. No, pero que vea, yo lo estoy golpeando desde antes de pararse, durante su elección, y ahora que se cayó. Y no voy a terminar jamás en la vida de atacarlo, porque el daño más grande que le han hecho a este país, en términos políticos, se lo hizo ese señor. Entonces tú no perdonas hasta el final, en la otra vida. No, yo perdono, claro que sí. Yo lo perdono, yo lo que no hago es que no lo olvido. Pero yo lo perdono, yo no voy a abrigar en mi corazón ese resentimiento porque eso me hace daño. Como le hizo daño a mi esposa, a mi hija y a otro de mis hijos, toda esa persecución que ejercieron ellos contra nosotros. Porque tú lo viste como una persecución. No, porque Para lo vi, no, desaparecerte. que fue como una persecución. Porque, por Y ejemplo, en el orden empresarial, cuando tú traías cosas en la aduana te daban trato especial. no, bueno, especial sí, me daban trato especial sí para joderme. Sí. No, pero tú dijiste que solo en el caso del aceite. No, hubo muchísimas No, de cosas ahí más para después. adelante. Y la varilla. Y con la varilla. ¿Tú sabes cuánto dinero se perdió en eso de la varilla? Pero esos eran los empresarios de la varilla. Sí, pero se perdieron 100 millones de dólares en eso. ¿Que lo perdió quién? Los embarcados. No lo perdí yo. Digo, yo perdí 11 millones de dólares con lo de la varilla realmente, pero con el resto, una propiedad que me quitaron, me hicieron perder a mí, costaba cerca de 60 millones de dólares. ¿Quién se la quitó? Bueno, una triquiñuela que parece que compraron al abogado mío, a Juan Sebastián Ricardo, un sobrino de Balaguer, y el abogado que fue para defenderme a mí terminó siendo abogado. De los otros. Entonces me convirtieron lo que era un acuerdo de negocio en un cobro compulsivo. Y me chantajearon y a los hijos míos lo atemorizaron y yo tuve, para calmar la cosa en mi casa, tuve yo que firmar el desaforamiento de una propiedad que costaba 80 millones de dólares. Una pregunta. ¿Tú no estás muy resentido por la secuela del trato que te dieron? Luce una No, yo estoy resentido por el daño que eso causó en mi familia. O sea, mi mujer, un cáncer, fruto de esa tensión. Mi mujer es muy sensible, muy susceptible de esas cosas. Mi hija, una endometriosis que pudo tener una maravilla de hijo 8 o 9 años después de estar casado, haciendo intentos de in vitro. ¿Y cómo tú entiendes que las defensas de esas dos personas se cayeron por el trato que te dieron? Porque ¿Cómo sí, tú relacionas porque eso? yo conozco a esas personas en el orden sentimental y sé cómo se ponen ellos, cómo cogen tanto estrés, tanta presión. Tiene que haber sido eso, no hay otra cosa. Pero eso es las cosas que... ha habido cosas peores que son inenarrables, Julito. En el año que el PRI te hace candidato vicepresidencial, ¿cuándo tú dejas la política después del 94? No, yo la dejé inmediatamente. Lo que pasa fue que más fui el grupo de la gente que se fue, que no se fueron conmigo, ellos se fueron por su lado. Yo renuncié del PLD porque ya había renunciado antes de ser candidato a la vicepresidencia, porque ya yo sabía lo que antes de ser candidato. Claro. Yo fui Entonces vos no lo aceptó. Vos no lo aceptó. Cuando don Juan me dice a mí que yo iba a ser el candidato a la vicepresidencia, yo estaba empacando mis cosas para irme a la Florida, a Fort Lauderdale, a hacerme cargo de un negocio multimillonario que una pareja de amigos, que eran suplidores míos en esa época, nos iban a dejar a nosotros para que nosotros lo manejáramos, ellos se iban a retirar.
Y don Juan me llama, y le digo yo, don Juan, pero yo me voy de mudanza. Ya. Me dice, no, tú tienes que quedarte ahí. Pero no le explico por qué, ni nada de eso. Me dice, mira, Sonia se va a quedar, Sonia siga conmigo. Sonia se va a quedar y usted sabe que mi casa es su casa, usted va a estar... No, yo sé que sí, pero es que en este caso tú tienes que estar ahí. Insistió hasta que yo tuve que aplazar el viaje. Y esa vicepresidencia no fue para imponérsela al partido, como algo de maldad, que se lo hizo Juan Bosch. Yo me imagino que habrá porque sido... no había ninguna razón política para que tú seas el compañero de boletos de Bueno, Bosch. sí la había, porque le estaban exigiendo al que fuera un empresario. Y que fuera joven. ¿Quién le exigía eso? No, donde quiera que él iba. Él iba a una reunión con empresarios y le decían eso. Se supone que los empresarios... Pero además de eso iban empresarios a proponerse como candidato, donde él. ¿Tú entiendes? Fuera de Alejandro, ¿quién tú percibiste más que quería la vice? A Vincho Castillo. Vincho la quería. Y quería Nene Ureña también. Nene Ureña, oigo decir que sí, pero Nene Ureña en ese momento no tenía Y relaciones. Vincho tenía buenas con Juan relaciones Bosch. con el profesor Juan Bosch Bueno, en ese año. sí, yo tenía buenas relaciones en ese momento. O sea, no tenían una relación tirante ni nada de eso. No se criticaban, no se chismeaban ni nada de eso. ¿La izquierda dominicana te buscó en algún momento? Sí, sí. ¿Dónde? ¿En Santiago? Posteriormente a eso, me buscó la gente de Maspuí, eso, que querían formar un partido, me fueron lloraron ahí algunos de ellos para que yo fuera a acompañarlos en el proyecto. Yo soy débil, yo no sé decir que no. Entonces fui y me puse con ellos a bregar con eso. Después vino Jacobo, me ofreció la vicepresidencia, pero también me la ofreció Balaguer, la vicepresidencia. Una pregunta, ¿tú que Balaguer, estás dispuesto? Sí. ¿En qué año? En el 94. ¿Cuatro? Sí, para las elecciones del 94. ¿Te ofreció la vice? Claro, Mira una Y cosa. le dijiste que no. Sí. le dije que no. ¿A través de quién, Le dije que no. Bueno, a donde mí fueron este señor, el hijo del que hizo el puente de la bicicleta, que era el económico de Balaguer, realmente, Pagán. Ah, ya. Pagán. El que se mató frente al hospital. El papá se mató, sí. Sí. Por un chisme de Guarola Iranzo. Sí. Un chisme, una cuenta que no cuadraba. No, bueno, él era que manejaba el dinero. Sí. Y Balaguer él- volvía por el poder. Él utilizó un dinero y lo depositó de nuevo. Ajá. Pero se lo hicieron saber a Balaguer. Entonces, él, al hacerle saber eso a Balaguer, el hombre se sintió muy afectado y se dio un tiro. Pero el Bien. dinero él lo depositó en la cuenta. ¿Piensas, Él lo puso otra vez. Sí. ¿Piensas trabajar en política? Bueno, depende si alguien se antoja de mí. No, yo tengo un proyecto, ahora un plan que El no... Waiwer le llaman a Yo los tengo- bomberos. Pero Peña Gómez me mandó a ofrecer la vicepresidencia a mí también con Hipólito. Ajá. Oye, eso. O sea, en ese momento no sé qué era lo que ellos me veían a mí. Una vicepresidencia, solamente. Solamente Y eso. nadie ha pensado en presidencia. Bueno, eso venía después, tú sabes que... ¿Y Otto Marrero qué te decía de eso? Otto Marrero. Ajá. No, Otto Marrero, nada. ¿Quién es Otto Ah, Marrero? tú dices. ¿Qué? No, yo te voy para Cuba otra vez. No. No, yo en Cuba yo era una personalidad política Por importante. eso, pero ellos no te aconsejaban de dónde colocarte políticamente. No, porque yo no tenía ningún... Yo nunca he sido dependiente políticamente de... Pero no Las es que sea relaciones con dependiente. Cuba no No te... es que sea dependiente, sino que se habla. No. Esa conversación yo no la sostenía con ellos. No Porque te además- hablaban de política ahí. No, porque que además, mira, después que yo conocí a Cuba, a mí se me desvaneció el sentimiento por Por la revolución. Sí. Porque digo, yo no puede ser que uno morir tanta gente, luchar tanto para vivir como viven esta gente. No, esto no puede ser. Ah, esto no, ¿verdad? Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en eso. En Porque algunas no- cosas. Sí. Mira, yo voy a querer que tú no te pierdas tanto. No, pero invíteme. Te vamos a tener ese sillón ahí fijo. No, invíteme. Pero ojalá que me inviten, como tú me preguntaste que si yo me voy a meter en política. Lo que pasa es que el hecho de yo haber sido vicepresidente me ha acabado con mi carrera política. ¿No entiendes? Porque si tú me invitas aquí, hay que analizar primero la historia, porque ese hecho del 90 es un hecho tan importante como el del golpe de Estado del 63. Pero histórica... Elabórame el concepto. Eso fue otro golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch. Ajá. Sí.
Pero a él le gusta que le den golpe de Estado. Sin embargo, parece que le gustaba, pero sin embargo, los propios PLDistas y sus historiadores como Euclides, ellos no mencionan eso. El 90 es un año que no existe. Es como el número 13 en los ascensores norteamericanos. No lo ponen. Ellos no lo mencionan. Y ni quieren tratar el tema de José Francisco Hernández. Ninguno No, te dice no. de dónde él salió. No, nosotros no queremos hablar No, de no, eso. claro, porque me dan categoría a mí. Y ellos no quieren que yo tenga ningún tipo de categoría, ni reconocimiento, ni nada de eso. José Francisco Hernández, gracias. No, gracias a Y ustedes. que vuelva. Invítenme de Ya, nuevo porque seguro. la verdad que aquí uno Gracias. se divierte. Gracias.